Cuando quieras, Juanjo. Hola, buenas tardes. Gracias por conectaros y por vuestro interés en este nuevo webinar organizado desde AESIC. Me presento, mi nombre es Juan José Nombela, soy coordinador en AESIC. AESIC es la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Somos una asociación sin ánimo de lucro que pretendemos, nuestro objetivo es democratizar la formación en ciberseguridad y también ciberinteligencia, que es el tema que nos ocupa hoy, empezando pues desde la capa directiva a todos los niveles, bajando a todos los niveles en cascada de las organizaciones. En esta ocasión, pues contamos con grandes expertos, como en todos los webinars que hemos organizado hasta el momento, de diferentes sectores, pero todos con un objetivo común, que es acercarnos las posibilidades, las múltiples posibilidades de la ciberinteligencia, y bueno, para que conozcáis cuál es el potencial, no solo para prevenir riesgos, identificar y prevenir riesgos empresariales, sino también pues, para poder actuar en consecuencia. Bueno, yo sin más voy a dar paso a Paula González Nagore de Future Space, que es nuestro partner, aliado, y que va a conducir y moderar este interesantísimo webinar, y que va a presentar, va a dar paso al resto de ponentes. Pues Paula, muchas gracias a todos por asistir, y te doy paso directamente. Vale, muchísimas gracias, Juanjo. Nada, en primer lugar, agradecer a ESIC la oportunidad de que Future Space pueda estar aquí hoy para traer esta mesa redonda para hablar un poco sobre el potencial de la inteligencia de fuentes abiertas como herramienta frente a los riesgos empresariales. Bueno, como ha comentado Juanjo, yo soy Paula González Nagore, soy Intelligence Manager en Future Space, una compañía tecnológica 100% española con más de 25 años de experiencia en el sector de la inteligencia y la seguridad en defensa. También estamos presentes en el sector industrial, sector bancario y en varios operadores de telecomunicaciones. Y nada, pues hoy quería lo primero de todo agradecer a los ponentes que nos acompañan en el día de hoy para poder pues hablar un poco sobre los temas que vamos a tratar hoy. La idea es dividir la sesión en 5 bloques para poder tratar poco a poco pues, todas las cosas que creemos que pueden ser muy interesantes de cara al mundo corporativo. ¿Qué valor puede aportar en este caso la inteligencia y la inteligencia que se puede hacer desde fuentes abiertas para esa parte del sector empresarial? Y nada, sin más dilación, doy paso a los ponentes para que se puedan presentar ellos también. Empezamos, si queréis, por Ramiro, por ejemplo. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Ramiro Fernández de Paul. Tengo experiencia como consultor de planificación estratégica, dedicándome sobre todo a análisis de inteligencia y las relaciones internacionales. En los últimos años me he dedicado a establecer y liderar unidades de inteligencia tanto en el sector público como en el privado. Y bueno, me ha tocado navegar con estos últimos años en paisajes geopolíticos muy complejos, ¿no? Lo que más me gusta a la hora de establecer unidades de inteligencia nuevas en organismos es que sus soluciones sobre todo sean innovadoras y pragmáticas. De esa manera se consigue desarrollar e impulsar muchísimo más esas organizaciones. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ramiro, por estar aquí hoy. Marta, ¿sigues tú? Perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Merino y yo llevo toda mi trayectoria relacionada con el talento tecnológico, siempre desde el lado de la consultoría, y actualmente lidero el área tech en Talengo. Somos una firma independiente especializada en liderazgo y abordamos soluciones de People Strategy y en mi caso todo lo relacionado con el talento tecnológico, ¿no? Conociendo toda su idiosincrasia y muy enfocado a los C-level y a roles muy especializados. Muchas gracias, Marta. Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a ESIC y a Future Space por esta oportunidad de hablar con todos vosotros. Mi nombre es Carlos Blanco y yo soy director de análisis, de análisis, información y análisis, perdonad, en Banco Sabadell.
Mi experiencia profesional más relevante en este sentido tiene que ver precisamente con el mundo de la inteligencia, al que me he dedicado en el ámbito privado desde, bueno, pues desde hace casi 10 años ya. He trabajado como Ramiro buscando, componiendo equipos y unidades de inteligencia en empresas clientes de diversos sectores y ahora ya me dedico a hacer algo parecido pero dentro de mi compañía y para mi compañía. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presentación. Pues si queréis pasamos ya directamente al primer bloque. El primer bloque está un poco más enfocado a hablar un poco sobre todo lo relacionado con la huella digital y en screening digital de personas físicas o jurídicas. La idea aquí es tratar de hablar o explicar cómo la información de la huella digital de una empresa o de una persona, un grupo de personas puede ayudar desde a prevenir fugas de información, hablar sobre la exposición de desinformación sensible de empleados que pueda existir, todo lo que tiene que ver con huella digital de instalaciones de infraestructura crítica, riesgo reputacional y pues también toda la parte ahí tirando un poco más hacia el mundo de Marta, todo lo que tiene que ver con procesos de selección, evaluación de competencias, corroboración de currículums y también pues esa parte de cómo apoyar todo eso en el Reglamento General de Protección de Datos. No sé, a lo mejor, Marta, podrás empezar tú, ya que es un Sí, poco vale, por lo que supuesto. hemos comentado. En nuestro caso, la verdad que cada vez es más habitual que los clientes nos soliciten un informe de huella digital, ¿no? Sobre todo para cuando estamos hablando de roles de liderazgo estratégico y previo a una incorporación a una compañía, ¿no? Porque minimizar las fugas de información, monitorizando ciertos aspectos, pues es clave, ¿no? Porque se pueden destapar indicadores de riesgo. Hay una serie de factores que sí que hay que conocer, hay que monitorizar, ¿no? Como puede ser la discreción, la conducta profesional, el ver cómo un profesional maneja la información confidencial en redes, identificar criterios de seguridad personal, comprobación de integridad y fiabilidad, en cumplimiento de normativas y legislación, detección de conflictos éticos o compromisos éticos. Este tipo de factores, sin duda, hay que analizarlos y monitorizarlos, ¿no? Entonces, nosotros en un informe de huella digital obtenemos información de diferentes áreas, ¿no? Toda la parte profesional de un candidato relacionado con su trayectoria, con su experiencia, con sus roles previos y presentes, con habilidades, la parte de soft skills, competencias, si está participando en temas de innovación abierta, de startups. Otro bloque del que obtenemos información es los roles de liderazgo y los roles activos que mantienen su comunidad, ¿no? Si es ponente, si es profesor, también toda la parte de los contenidos que genera, contenidos especializados, técnicos, y toda la parte de notoriedad y de imagen que pueda dar en redes, ¿no? Este es el tipo de información que se recoge en los informes y se obtiene con fuentes pues, como motores de búsqueda, como pueda ser Google, a través de plataformas de redes profesionales, redes sociales, a través de medios digitales, clippings, blogs personales, y bueno, este tipo de fuentes. Y yo creo que es importante resaltar que es un informe para el que contamos con expertos. Es un informe que siempre, en todos los casos, requiere el consentimiento explícito del candidato para poder recoger toda esta información. Se hace con una práctica white hat, ¿no? Siguiendo la ética y la privacidad y toda la normativa. Y en ningún caso va a servir para descartar a un candidato, a no ser que obviamente encontremos información que viole las leyes, ¿no? Pero es un informe que apoya y que confirma el perfil del candidato desde un punto de vista global y volviendo un poco al inicio, ¿no? Para asegurarse y minimizar estas fugas de información que podrían destaparse.
Ahí, por ejemplo, entiendo que todo lo relacionado con el riesgo reputacional es algo muy importante, que al final entiendo que es lo que más le importa a la empresa después del posible desempeño que pueda tener el empleado. No sé si en relación a esto, Ramiro, tú has tenido alguna oportunidad de hacer uso de este tipo de servicios. Sí, bueno, en el ámbito internacional, más que mirar ese riesgo reputacional de una manera defensiva, lo que hacemos es más al contrario, de una manera ofensiva. Analizamos ciertos perfiles que pueden ser, pues, por ejemplo, en el caso de empresas que se dedican o que están iniciando una expansión internacional, se analiza muy mucho, por ejemplo, la identidad de los socios y el riesgo reputacional que puede tener para la empresa española esa nueva relación que se va creando poco a poco con un socio. Está muy relacionado sobre todo con los departamentos de compliance, en los que se preocupan muy mucho de no solo que las relaciones sean con empresas y socios y personas que sean legales, por así decirlo, que no cometan ninguna ilegalidad, sino que además en muchos casos las empresas cada vez se preocupan mucho más por su imagen de marca. Es decir, una empresa que sale al exterior no puede ver su imagen de marca menoscabada por el comportamiento que haya tenido en el pasado, en el presente o incluso se llegan a predecir comportamientos futuros de sus socios. Entonces, hoy en día las empresas españolas se están preocupando muchísimo, muchísimo por este aspecto reputacional. Muy interesante porque además encima entiendo que, claro, no solamente es importante esa huella digital de empleados, sino también de las propias empresas y también pues de todas aquellas infraestructuras que puedan tener alrededor. Comentaba al principio que también una de las ideas que se suele desarrollar en este tipo de servicios es también esa huella digital de instalaciones e infraestructura crítica. No sé aquí, Carlos, ¿tienes algún punto a comentar? Bueno, yo creo que al final el principio, ¿no?, que rige esto de lo que estás hablando tú ahora, Paula, es parecido, o es el mismo en realidad al que se refería Marta y Ramiro, ¿no? En definitiva, lo que hacemos todos nosotros es analizar información para intentar minimizar los riesgos o detectar posibles riesgos, ¿no?, sobre nuestros activos de interés, ya sean estos candidatos, ya sean estos trabajadores internos, reputación o incluso la seguridad física pues como decías, de infraestructuras. Esto tiene mucho interés para nosotros, por ejemplo, como operador de infraestructuras críticas, porque nos interesa conocer qué información hay disponible en la red que puede ser consultada por cualquier persona sobre nuestras infraestructuras. Así que en este sentido, esta herramienta, la de la huella digital, es muy potente porque te permite detectar, bueno, pues justo riesgos, fallos, cosas sobre las que tú puedes actuar. Y aquí esto es otra cosa sobre la que quiero comentar luego, para mejorar precisamente tu confort, ¿no?, la calidad de seguridad, en este caso, en toda tu infraestructura. Decía que es importante lo de que esta información sirve para actuar porque esta es una de los elementos clásicos de la inteligencia, ¿no? La inteligencia ya sabemos que no es la acumulación de conocimiento porque sí, sin ton ni son, sino que tiene que servir a algo, para algo. Y habitualmente es para apoyar a un tercero a tomar algún tipo de decisión. Por ejemplo, apoyar a un tercero, un responsable de seguridad, a tomar una decisión en torno a cómo está desatisfecho al respecto de la información que existe sobre su infraestructura, ¿no?, y si es necesario acometer alguna acción. Además, entiendo que este tipo de análisis sobre todo van orientados mucho a esa prevención y minimización, no solamente de esos riesgos operativos que puedan existir, en este caso, por ejemplo, con el caso de las infraestructuras críticas, sino también de la minimización de esos riesgos de negocio. Ahí comentábamos también la posibilidad de utilizar otro tipo de herramientas, como por ejemplo todo lo relacionado con lo que es la vigilancia digital y la escucha social, sería el segundo bloque de esta mesa. Hilando un poco con justo lo que estabas comentando ahora, Carlos, ¿cómo ayuda o cómo complementa, digamos, a la huella digital la vigilancia y la escucha Mm. social? Bueno, es que
En nuestro caso, vamos a ver, depende un poco de si estamos hablando de servicios, de cómo sea la actividad de inteligencia. Si es un servicio, si es un one-off, si es algo que contratas o que realizas en un momento determinado, ¿no? del tiempo, o si es una actividad, una tarea recurrente en tu desempeño, ¿no? Como bueno, como es nuestro caso aquí. Al final, nosotros, comunidad, estamos todo el rato leyendo o escuchando, ¿no? Digitalmente, que se suele decir, sobre todos aquellos espacios de interés o que consideramos de interés para la seguridad de nuestros activos, de nuestras personas, de la reputación, ¿no? de la marca de la compañía. De esa escucha surge una cantidad elevadísima de información que hay que poner en valor. Como decía antes, la información en sí misma, si nadie hace nada en torno a ella, tampoco es de gran valor. No, la información tiene valor si es que sirve para alguien, para que alguien haga algo, ¿no? Así que, fruto de toda esa labor constante de estar revisando, de estar vigilando digitalmente tu entorno de seguridad o tu entorno de interés, sea este de seguridad o no, pues bueno, nace todo ese conocimiento que tú puedes poner a disposición de terceros. Es decir, es el aprovechamiento del resultado de tu tarea básica, que es la de estar atento a qué está pasando en todos tus espacios de interés. Al final es un poco como ese concepto que estamos tratando de adoptar aquí en el español, que es el de accionable, que proviene del inglés, el tratar de Eso es. traccionar esa información para que sirva para algo. Eso es, eso es. Es que además pienso que es la satisfacción máxima como analista o como miembro de una unidad de inteligencia es cuando tú escribes algo sobre lo que que sirve para que alguien haga otra cosa, ¿no? Quiero decir que al final, si no, te conviertes en una especie como de enciclopedista o de persona que escribe informes, escribe cosas que pueden ser muy interesantes, pero bueno, que al final lo que ocurre es que la gente acaba por no leerlos, ¿no? Si no tienen un valor para ellos, bueno, pues ¿para qué van a dedicar su tiempo a leer sobre cualquier cosa que sí, puede ser interesante, pero quizá que para otro contexto, ¿no? Y no laboral. Ujú. ¿Y qué tipo de riesgos, y esta pregunta la abro un poco más a los tres para que cada uno pueda aportar, qué tipo de riesgos o eventos críticos creéis que se pueden monitorizar utilizando esas metodologías, digamos, de escucha social o haciendo ejercicios de vigilancia digital en fuentes abiertas? Bueno, pues tomo yo la palabra si queréis y os pongo un ejemplo de aplicación de escucha social en el ámbito público y civil. En este caso que os voy a comentar, sirve la escucha social para determinar cuáles son las necesidades que tiene nuestra sociedad en su conjunto y esas necesidades a través de las herramientas de escucha social se van recopilando en primer lugar, como bien ha dicho Carlos, y luego para hacerlas accionables, que es lo que realmente da valor a nuestro rol como analistas de inteligencia, se utilizan para determinar cuáles son las necesidades de la sociedad y de ese modo conseguir empezar a redactar políticas públicas que ya tengan un objetivo desde el inicio. En lugar de tener un plan estratégico de manera general, se puede realizar una política pública o se puede redactar una política pública muy determinada y ya con un objetivo muy claro gracias a las herramientas de escucha social. Ahí hablaríamos también de planes de comunicación. Sí, claro, por supuesto. En la construcción de narrativas de los planes de comunicación, sean de carácter estratégico o más táctico incluso, todas estas herramientas se utilizan. Lo que pasa que a cada momento o a cada producto se le tiene que dar un uso y tienes que utilizar una herramienta distinta en función del objetivo que tienes. Pero sí, también se utiliza muchísimo en planes de comunicación. En tu caso, Marta, yo entiendo que también esa parte de escucha social en vuestro caso, además que os dedicáis mucho a la búsqueda de talento tecnológico, esa parte de entender cuáles son los intereses de ese tipo de perfiles también será muy importante. Em, Totalmente, porque al final son candidatos que se mueven por referentes tecnológicos, ¿no? Les gusta estar donde está un líder tecnológico de una tecnología concreta, ¿no? Y esto siempre hay que tenerlo mapeado, hay que tener una vigilancia activa, ¿no? Sobre qué compañías tienen qué tecnologías, qué aplicaciones, qué sistemas
para poder tener mapeado este tipo de perfiles en las distintas compañías, ¿no? Y desde el otro lado, desde un lado del cliente, o sea, de la búsqueda de un cliente, desde el lado de un candidato, ¿no? Pues algo tan sencillo como las alertas estructuradas y enfocadas te pueden ayudar, ¿no? Pues a encontrar el tipo de perfiles que se están demandando de unas tecnologías concretas o de unos roles o de unas posiciones concretas y qué tipo de oportunidades van a aparecer en España, por ejemplo, de aperturas de un hub digital, ¿no? Para poder luego buscar perfiles para este tipo de compañías. La vigilancia digital, sin lugar a dudas, son herramientas que pueden ayudarte mucho en una prospección y en una búsqueda de perfiles. Ujú. ¿Y qué Con tipo? permiso, Paula, es Sí. importante esto que dice Marta, el concepto alerta, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de análisis de inteligencia pensamos en cosas así como también muy de análisis pausado, sesudo, etcétera. Y la alerta es un elemento que te levanta, digamos, o que te levanta las orejas, ¿no? Ante una cosa que quizá no tenías tú completamente detectada. Normalmente va a surgir en un ámbito que tú ya estás controlando, ¿no? Porque es un espacio de interés, pero te permite cambiar el paso ahora que precisamente las cosas van tan rápido, ¿no? Y que, bueno, pues no podemos estar. Yo no sé cómo funcionáis vosotros, el resto de compañeros de la mesa, pero ese concepto de tener un plan de inteligencia que digamos que dura un año o varios años y que, bueno, es inamovible, está escrito en piedra y que lo que se salga de ahí tú no lo miras, pues en mi experiencia no funciona, ¿no? Está muy bien. Necesitas tener una guía y te necesitas más o menos saber sobre qué te tienes que enfocar como analista o comunidad, pero la alerta que surge precisamente de la tarea de vigilancia digital, bueno, tiene un valor potentísimo como elemento informativo y que te permite, ¿no?, actuar rápidamente sobre un elemento que a lo mejor ya se está dando y te permite minimizar el impacto de ese elemento, pero también para detectar nuevas tendencias, nuevos patrones, nuevos elementos que no tenías controlado en su momento, ¿no? Totalmente, Carlos. Y de hecho, de cara, por ejemplo, a una compañía que quiere abrir una software factory a nivel nacional y no sabe dónde, tener información, ¿no?, previa sobre, bueno, pues sé que en Málaga se están abriendo muchos hubs, sé que en Valencia se están abriendo muchos hubs. Voy a ver qué entramado tanto empresarial como de universidades, ¿no?, y formación Ujú, existe para saber si hay cabida o no de abrir ahí una software factory. O sea que, y ese tipo de cuestiones se hace con esa vigilancia, esas alertas que te ayudan a atajar y a recoger información, ¿no?, en ujú. tiempo real de algo en lo que tú te quieres enfocar y que es de muchísimo valor, sin lugar a dudas. Ujú. Ahí además creo Yo, que junto con las alertas también es muy, muy, muy importante, porque yo creo que sin ellos tampoco podríamos vivir como analistas, que son los indicadores, la importancia que tiene el saber diseñar indicadores que te permitan hacer un seguimiento rápido y eficaz de todas esas situaciones cuando tienes que descubrir esas situaciones, esas tendencias, en qué datos fijarte, para dentro de toda la amalgama de información y de sobreinformación que tenemos a día de hoy, y más encima cuando tratamos de gestionar todo lo que viene desde fuentes abiertas, el tener algo que nos ayude digamos, cortar y agrupar la información para poder prestarle atención a lo que realmente queremos prestarle atención. Y ya, por lo menos a mí en mi experiencia, normalmente suele venir la generación y el desarrollo de esos indicadores, y a partir de esos indicadores se generan las alertas, esas alarmas para que puedan ser más eficaces, por así decirlo. totalmente cierto, Paula. Y yo añadiría sobre lo que han dicho Marta y Carlos, que ahí es donde el rol del analista como persona y es donde más valor añadido podemos aportar. Porque al fin y al cabo, hoy en día tenemos a nuestra disposición 1 millón de herramientas que cada una te va a servir para una cosa o para varias, en función de tus objetivos. Pero a la hora de diseñar y elegir esos indicadores de alerta temprana, es donde los equipos de analista más valor añadido aportan, porque al final son ellos o somos los equipos de inteligencia los que estamos encima de los temas y los que podemos llegar a intuir con nuestros análisis pasados por dónde pueden ir esos escenarios futuros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy importante la labor que realizan los analistas como personas y no las herramientas como tal. Desde luego. Es que además
una labor tan aparentemente sencilla como es el seguimiento, ¿no? de todos esos espacios en virtud de los indicadores diseñados para hacer tal cosa, te permite en muchas ocasiones de alguna manera gestionar también los miedos y los problemas que puedan generarse dentro de la organización o las sobrereacciones más bien, ¿no? Quería decir, dentro de la organización ante según qué cosas. Tú de repente puedes tener un pico elevadísimo de conversación en torno a tu marca o lo que sea, pero el valor ahí precisamente no está en decir, pues sí, tenemos 1 millón de menciones hoy. No, es, bueno, ¿y esto qué representa en nuestro business as usual, ¿no? Que nosotros, ¿cómo estamos habitualmente? Bueno, nosotros estamos habitualmente aquí, o sea, que esto es solo un 10%. Bueno, ¿y hay algo que explica esto? Ah, sí, efectivamente, es este tema. O ten cuidado, o fíjate que hace 2 años tuvimos algo parecido, pero en vez de 1 millón tuvimos 10 millones. Es decir, que no es tan, no tenemos una crisis en ciernes, ¿no? Esa capacidad para poner ¿no? en negro sobre blanco qué está pasando, separando lo importante de lo ruidoso, ¿no? El trazo fino un poco de lo que es la realidad hoy en día informativa, como decimos, ¿no? El valor de los analistas. Las herramientas están allí, nos hacen todo, o prácticamente todo, o nos quitan, digamos, mucho trabajo muy intensivo en horas, ¿no? de trabajo. Y tenemos que enfocarnos en los espacios para dar valor a nuestras unidades. Hay, por ejemplo, dentro de todo ese análisis que se hace, digamos, para evitar la infoxicación, ahora justo tenemos un tema muy en boga, que es todo lo relacionado con esa parte del estudio de narrativas o también todo el tema relacionado con la desinformación. ¿Esto a vosotros, en vuestro día a día, en vuestro trabajo, en vuestra operativa, os afecta de alguna manera? ¿Cómo lo abordáis o qué tratáis de hacer para evitar, digamos, que afecte a vuestra empresa, a vuestro sector o a cualquier situación del día a día? Yo Mm, diría que nosotros podemos hacer poco para que afecte al sector. Lo que podemos hacer es conocer si algo está pasando. El tema de las o falsas narrativas o fake news o en cualquier caso, como lo queramos definir, es un problema o es un objetivo de primer interés para las compañías, sí, para las compañías. Es absolutamente, bueno, es que supongo que lo veis, todo eso mezclado con los avances en deepfakes, inteligencia artificial aplicada a imagen y a texto, ese tipo de riesgos son que ya están aquí en realidad. Esto ya no es una cosa que nos va a preocupar a futuro. Es de primera magnitud, quiero decir, es un asunto que está encima de todas las mesas, de todas las direcciones, de todas las grandes compañías, porque puede tener un efecto brutal sobre la reputación de las empresas. En mi caso, yo voy a dar un enfoque desde el lado de un directivo, de un profesional, de un candidato que esté en búsqueda, ¿no? de un nuevo reto, por ejemplo, donde en el sector, donde son sectores altamente especializados, ¿no? Como es el tecnológico, sí que es súper importante, es crucial, ¿no? Tener una narrativa sólida, coherente y sostenible, ¿no? Porque esto va a mejorar la empleabilidad, la credibilidad de tu perfil y también va a alinear las expectativas que pueda tener un candidato respecto a los objetivos estratégicos en las compañías, ¿no? Y hay que, un poco para construir esa narrativa, hay que tener muy claro pues, los valores, el legado, el propósito que tú quieres dejar, pues ver hacia dónde te quieres posicionar, ¿no? Si, por ejemplo, quieres ser un perfil de C-level en ciberseguridad, todo tu ecosistema va a tener que ir relacionado con liderazgo, con estrategia, con ciberseguridad. Y toda esta narrativa, este plan que tú puedas ir tejiendo a corto, medio y largo plazo, tiene que ser, ¿no? Pues relacionado con todo esto, ¿no? Y ser muy coherente para que luego, a su vez, cuando haya un informe de huella digital y se monitorice el impacto que tú hayas tenido con roles activos o con contenido que hayas generado, se vea que esté alineado con, en este caso, pues con roles altos en temas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, al final, todo va a estar alineado y la narrativa va a ser tu herramienta, ¿no? Para tener esa credibilidad de manera sostenible. Al final, y estoy de acuerdo absolutamente con mis compañeros ponentes, la creación de narrativas desde el punto de vista de las organizaciones como tales,
como entidades individuales, tiene que ser, como bien ha dicho Marta, algo muy coherente, algo muy estudiado y algo muy planificado, que para eso los departamentos de comunicación estratégica tienen mucho trabajo ahí que hacer, ¿no? Para mantenerla y que sean los argumentarios y que sean las narrativas continuadas en el tiempo. Pero a partir de ahí, y cuando bajamos al nivel operativo, puede haber unidades de negocio que puedan ayudarse de esas narrativas, no de las que ha creado su empresa, sino crear nuevas para sus propios fines. Pues, por ejemplo, a la hora de salir a otro mercado o a un mercado exterior donde tu empresa no ha tenido nunca una presencia, tú puedes ir creando tu imagen de marca posicionándola allá donde quieras, porque en cada uno de los mercados que elija la empresa puede ser que tus objetivos estratégicos te planteen que en un mercado vas a tener un objetivo a este nivel y que en otro mercado lo vayas a tener a este otro. Entonces, la imagen de marca tienes que saber jugar con ella y por tanto ir creando tus propias narrativas en esos mercados de destino. Eso hecho es muy interesante porque al final es una situación bastante habitual el hecho de que una empresa pues tenga que estudiar cómo evoluciona su mercado, cómo evoluciona su sector, si se va a implantar en un sitio nuevo, si va a abrir oficinas o va a abrir infraestructura en otras regiones. Al final, para eso, sobre todo, es muy importante justo lo que vamos a tratar en el bloque 3, que es todo lo relacionado con la inteligencia competitiva, esos observatorios digitales para tratar de identificar, pues, por ejemplo, desde posibles clientes, partners, proveedores, hacer análisis de competidores, hacer esos análisis de mercado más a nivel de sector, identificar esas líneas de innovación y sobre todo pues entender, digamos, la cantidad de información que incluso podemos llegar a sacar tanto de no solamente de fuentes abiertas, sino también de otros tipos de inteligencia, como por ejemplo en este caso las fuentes humanas. Aquí comentábamos justo antes de empezar la sesión la importancia de distinguir entre dos tipos de situaciones distintas. Todos aquellos eventos que afectan al entorno microempresarial, que sería todo lo relacionado con esa parte de clientes, partners, proveedores, ferias, eventos a los que se acude en representación de la compañía, y luego todos aquellos eventos que afectan el entorno macro, que estamos hablando ahí ya más eventos geopolíticos, situaciones económicas, conflictos armados. Entonces, en esta parte, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver, en el caso, por ejemplo, del entorno microempresarial, em, ¿qué cosas habéis desarrollado vosotros o qué situaciones habéis visto que la inteligencia ahí ha habido un apoyo por parte de ese tipo de metodología, de ese tipo de servicios y sobre todo aquí en esta parte la huella digital, la vigilancia digital y lo que es el uso de información de fuentes abiertas os ha aportado para hacer ese producto accionable, por así decirlo? En mi caso, por ejemplo, las ferias nos dan muchísima información de negocio, ¿no? Porque al final, en un único espacio, tienes las tendencias más emergentes, tienes empresas sectorizadas, ¿vale? O por producto o por go to market, ¿no? Bueno, en función de distintas casuísticas en tiempo real y sabes que los que están tienen presupuesto, ¿no? Y están en un buen momento. O sea, que se juntan como muchas variables de primeras y te da muchísima información en tiempo real. Unido a que es un escaparate en el que además puedes tener conversaciones de mucho valor con gente de máximo nivel, con C-level del área comercial o el C-level del CEO de la compañía, donde además de tener ese tipo de conversaciones puedes escuchar, ¿no? Ahora se combinan siempre con espacios para ponencias o para tener pues, reuniones rápidas con algún interlocutor, exposición de nuevos productos, de compañías, o sea, hay una efervescencia de mucha tendencia en un único lugar y en tiempo real, ¿no? Y da, desde mi punto de vista, da muchísimo juego para poder
o sea, para poder utilizar esa información en muchos campos, ¿no? Bien sea como empresa, pues sabiendo hacia qué mercados tienes que atacar, incluso como un candidato, ¿no? Que quiere pues, enfocarse en su desarrollo profesional y tiene que estar alerta a los gaps que hay en sus habilidades, ¿no? Según las tendencias que el mercado dicta. Y eso puede utilizarlo para una upskilling o un reskilling en una formación específica de alto nivel. O sea, hay muchos usos y es muy enriquecedor la información que puede dar este tipo de eventos desde este punto de vista. Claro, yo sí pienso bueno, lo que a mí me enseñaron, ¿no? Como la definición clásica de inteligencia competitiva, que es aquella que se encarga de analizar la información en torno ¿no? a clientes, competidores, reguladores y tecnología, ¿no? Un poco son los elementos básicos de tu mercado, pues evidentemente, ¿no? Que se extrae beneficio de escuchar, de seguir, de analizar la información en torno a estos elementos. A veces podría parecer que una gran empresa seguramente piensas, bueno, ¿y para qué necesita una unidad de inteligencia una empresa grande que seguro que tiene un departamento de atención de servicio, ¿no? De atención al cliente, que tiene un montón de información al respecto, ¿no? Sobre para qué necesito yo una unidad que se fije en qué están diciendo mis clientes si tengo un servicio de atención al cliente. Bueno, pues porque lo que ocurre es que ese servicio de atención al cliente no habla con todo el mundo dentro de la compañía. Al final, tienes un montón de información dando vueltas por la empresa, con un poco este cliché, ¿no? De los silos de información, pero que acaba por cumplirse. Por tanto, la unidad de inteligencia, sobre todo si es capaz de servir a elementos, digamos, directivos o estratégicos dentro de la compañía, es capaz de enfocarse sobre todos estos elementos y dar una información a un nivel que quizá no se puede dar desde otros ámbitos y además con una visión integral, ¿no? Ya no estoy pensando tanto en mi experiencia desde el ámbito de la seguridad, sino centrándonos en todos estos ámbitos. Evidentemente, conocer, por ejemplo, dónde se están produciendo problemas con tus clientes en tu despliegue pues, de oficinas o de lo que sea, tiene un valor y ese valor se lo puedes dar tanto a tu director de seguridad como a tu responsable de relaciones laborales, como a quien sea, ¿no? Por tanto, el seguimiento de estos elementos bueno, es absolutamente básico y necesario. Al hilo de lo que comentaba Marta, de estos eventos, ferias sectoriales, bajo mi punto de vista, son oportunidades excepcionales para poner en práctica y en marcha toda la maquinaria de una unidad de inteligencia, puesto que gracias a las herramientas como la escucha social o la huella digital, tú puedes ir analizando previamente al evento todas aquellas empresas, cargos públicos que van a acudir y dónde puedes tú ir manejando o ir creando relaciones una vez que estás presencialmente en el evento. Entonces, para mí, son una oportunidad súper buena, súper buena para poner en marcha toda la maquinaria. Una vez que acudes a la feria con tu equipo o con otros cargos directivos de la empresa, tú eres capaz de darles a cada uno la información que necesitan para o bien contar lo que quieres que cuenten y que cuenten con las narrativas de esos planes de comunicación, o bien que acudan a la feria en calidad de visitantes y vayan a interpelar o a tener conversaciones de alto valor, como decía Marta, con cargos de otras empresas que de otro modo no ocurrirían. Entonces, yo creo que aquí es donde confluyen las dos visiones de la inteligencia. Por un lado, la más tecnológica, que te ayuda a preparar estos eventos, y por otro lado, la más tradicional, que son las fuentes humanas con esas conversaciones que puedes mantener en el evento presencialmente. Totalmente, ¿no? Y esa monitorización previa, durante y post, ¿no? De toda esta información con un buen seguimiento, una buena planificación, es oro, ¿no? Totalmente. Ujú. Ahí, por ejemplo, también hay un elemento muy importante, más allá incluso de todo lo que tiene que ver con la generación de negocio, que es un poco o la búsqueda de talento que se pueda llevar a cabo
en ese tipo de eventos, sino también lo que es esa detección de riesgos incluso asociados a los propios eventos. ¿Cuántas veces hemos visto ferias en las que de pronto ha habido algún colectivo que ha ido a manifestarse enfrente del centro de convenciones donde está teniendo lugar el evento? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, problemas de seguridad a nivel ya no solamente física, sino también a nivel incluso del sistema de la información, a nivel cibernético, de ataques que ha podido recibir? O sea, hacer un análisis sobre todo preventivo para ver un poco qué ha pasado, por ejemplo, en eventos anteriores, entender ya no solamente cuáles pueden ser, digamos, los actores que pueden participar en ese evento de cara a entender quién puede estar allí, con quién puedes tener conversaciones de alto valor, sino pues saber si están yendo competidores tuyos, quiénes están yendo, por qué pueden estar yendo. Hacer ese análisis para entender el motivo por el que el año pasado cierta empresa participaba de una manera y este año está participando de otra. Hacer un análisis, por ejemplo, más a nivel micro de hacer una evaluación durante todo el año de todos los eventos en los que ha participado una empresa para determinar, por ejemplo, indicadores relacionados con situación financiera, situación de expansión de que pueda tener la empresa, posibles nuevos mercados que está trabajando, porque este año, por ejemplo, va a la Feria Tecnológica de Barcelona y el año pasado estuvo en Londres. ¿Por qué este año está focalizándose más en Barcelona? Por ejemplo, ese tipo de situaciones, ese tipo de vectores de información son muy importantes, sobre todo a la hora de definir cuáles son las estrategias que están tomando los demás a la hora de desarrollar sus estrategias de negocio. Eso me parece también un punto muy importante de lo que comentaba en este caso Ramiro, de esa confluencia de lo preventivo. Y luego también toda esa parte del durante y el post, el analizar cómo ha ido la conferencia, quiénes han estado más presentes, quiénes han brillado más, quiénes menos, quiénes no han aparecido finalmente, aunque inicialmente iban a acudir. Entender todas esas dinámicas al final también aporta muchísimo valor y es un poco lo que comentaba también antes Carlos, que al final la labor del analista es ver todos los hilos, todos los puntos de información que existen y encontrar una conexión entre ellos y saber dónde está el valor de esa información. En el caso, por ejemplo, que comentábamos también de lo que son esos eventos más a nivel macro, que pueden afectar a una empresa, a un sector. ¿Cómo nos ayuda en este caso? No sé, a lo mejor Ramiro podías comentar un poquito el análisis o tener un poco en radar toda esta parte de conflictos, eventos geopolíticos, situaciones económicas, crisis, cualquier situación que pueda afectar más a nivel mundial. Bueno, aquí al final son eventos de tal calibre que son conocidos por todo el mundo, ¿no? Es información que está muy a la mano de cualquiera y que lo que realmente tiene que hacer en el ámbito estratégico la empresa o la unidad de inteligencia es saber cómo pueden llegar a afectar este tipo de situaciones al negocio propio de la empresa y a la estrategia de la empresa, porque no siempre un gran evento geopolítico o económico puede suponer una amenaza. También los hay que en función del tipo de estrategia que tengas en un país determinado, el que sea, puede ser o bien una oportunidad para generar aún más negocio o bien una amenaza. Y, por ejemplo, en el caso de una economía que no va muy bien, si a ti te pilla con negocio dentro de ese país, es muy probable que para ti sea una gran amenaza para tu negocio, para tu cuenta de resultados. Sin embargo, si tú estás en la posición de abordar ese mismo país desde fuera y resulta que su economía está un poquito más débil, pues oye, vas a tener una oportunidad excepcional para llegar a ese país a un coste muy, muy bajo. Ujú. Justo. Pues con esto, si queréis, podemos pasar al último bloque antes del turno de preguntas, que de hecho ya estoy viendo que nos están dejando alguna pregunta ya por el chat. Aprovecharemos para contestarlas si queréis al final, ya cuando terminemos con los bloques. Ahí de esa manera también animo al resto de participantes que nos están escuchando hoy, que si tenéis alguna duda pues de todo lo que estamos comentando, además de tener ese espacio de palabra al final de la sesión, si las queréis dejar por escrito en el chat, las atenderemos un poco en ese último bloque.
Ya pasando un poco después de haber hablado de todo lo que es la huella digital, la vigilancia digital y la inteligencia competitiva, pasamos a la eterna pregunta y a la eterna disyuntiva que siempre se nos genera a todos los que nos dedicamos al análisis de inteligencia y a todas las personas que intentan, digamos, integrar el valor que puede aportar, en este caso, pues los servicios o las acciones de inteligencia que dentro de lo que es el mundo de la empresa. Es el eterno debate. Tecnología, equipo y metodología. ¿Cómo trabajar con ello? ¿Cuál es el equilibrio entre esos tres elementos? ¿Qué es más importante? ¿Tiene algún matiz? Ahí digamos que lo que queremos es poner un poco de espacio para poder hablar sobre cómo estos elementos intervienen, si hay alguno que tiene más importancia sobre otro, si aportan valores distintos o un poco cómo entendéis vosotros que deben trabajar esos tres pilares a la hora de hacer inteligencia. Venga, empiezo yo. Ay, perdón, Marta, Marta, adelante, por supuesto. No, No no, te hemos pisado, no, no, no. no. A ver, en mi sector, por lo menos, ¿no? La interacción entre los tres conceptos es fundamental. Yo no sé si a día de hoy podría dar más importancia a uno o a otro, porque, a ver, la metodología es lo que da sentido a nuestra forma de trabajar, a nuestro rigor, ¿no? Nosotros somos muy conocidos por el rigor y la calidad con la que trabajamos y esto es gracias a una metodología concreta que tenemos y con la que trabajamos en nuestro día a día, ¿no? Si salgo fuera de lo que hago y volviendo un poco a lo anterior, ¿no? A la metodología, yo creo que mm, que tiene un gran impacto en cómo utilizas la información que extraes de los observatorios, ¿no? El tener un método concreto, estructurado, planificado, te va a ayudar muchísimo a obtener la información que tú quieres, ¿no? Y a organizarla y a poder tomar decisiones de negocio basándote en esa metodología. ¿Qué os voy a decir de la tecnología? La tecnología en mi campo, pues nos ha dado muchísima agilidad desde el screening de candidaturas en el punto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Donde tenemos Talengo Lab, donde tenemos innovación y producto propio y donde continuamente estamos pensando, ideando cómo mejorar nuestro go-to-market o cómo automatizar procesos y tener eficiencia operativa, ¿no? Y por supuesto el equipo, en nuestro caso todo esto que os digo, pues al final permite crear equipos de alto rendimiento para poder ofrecer una solución pues completa, ¿no? Y en mi caso yo no los puedo separar. Si bien es cierto que el factor humano es muy importante, ¿no? Porque al final nosotros tratamos con personas, candidatos y clientes, tenemos continuamente conversaciones y obtenemos información que ¿no? Forma parte pues de nuestro trabajo y bueno, es el de siempre que ha ido evolucionando gracias a la tecnología, ¿no? Y a poder mejorar en temas de metodologías, etcétera, etcétera. Yo creo que es la respuesta correcta, en definitiva. Es que no hay. Son tres elementos importantes. Si falta alguno de ellos, es posible que el trabajo pueda seguir haciéndose, pero seguramente con un descenso de la calidad muy importante. Yo tal vez diría que quizá uno predomina quizá un poquito por encima de los otros y es el equipo, en mi opinión, y depende mucho también de cuál sea tu trabajo. Me explico. Yo en mi caso. De los tres elementos es seguramente el único del que no puedo prescindir para hacer mi trabajo. Si no tuviese tecnología, pues me costaría mucho, sería algo costoso y tendría que invertir mucho tiempo, etcétera, pero podría acabar haciéndolo. Y si no tuviese método, pues todo sería un poco caos, todo sería un poco más difícil, pero también podría acabar haciendo el trabajo.
No obstante, si nos dedicamos al tema, al ámbito de la monetización de fuentes abiertas, como hacemos los tres, ¿no? En mayor medida o con un enfoque u otro, es cierto que la tecnología es básica hoy en día. Ya no hay forma de acometer la tarea de, bueno, vamos a ver qué hay sobre X, ¿no? En el mundo, porque te machaca, es una luz de información bestial. Entonces necesitas el apoyo de tecnología para ser capaz de extraer esa información, de tratarla, ¿no? De una forma que sea comprensible para los clientes o para ti mismo como analista. Y hoy por hoy es inentendible digamos, el trabajo de análisis de inteligencia de fuentes abiertas si no va de la mano de la tecnología. Y de hecho yo diría que precisamente uno de los ámbitos ahora, ¿no? Todo el miedo que se tiene un poco al tema de la inteligencia artificial y cómo es posible que acabe con según qué perfiles profesionales, ¿no? Muchas veces se habla incluso también de los analistas, de, oye, si yo tengo ChatGPT y le puedo preguntar un montón de cosas, ¿para qué necesito una persona que me diga algo parecido, ¿no? Si ChatGPT me lo hace en 10 segundos. Bueno, más allá de los sesgos que tiene la propia tecnología, lo cierto es que yo creo que esto lo que abre es un ámbito nuevo, quizá, de especialización para los propios analistas, y es ser capaz de trabajar con estas herramientas, ser capaz de parametrizar estas herramientas, de sacarles el máximo jugo, ¿no? Esto no, hasta ahora no hacía falta hacerlo porque no existían, pero ahora ya sí que vamos a tener que hacerlo. Y de nuevo vuelvo, entonces necesitaremos que nuestro equipo tenga esas habilidades para ser capaces de adaptarse a un entorno tecnológico, en este caso, cambiante. Ujú. Totalmente de acuerdo, Carlos. Aún recuerdo cuando hacía mi labor realmente sin LinkedIn, sin Google, Claro, ¿no? O sea, y la hacías, en fin, ¿verdad? efectivamente. Pero Sí, sí, por 20 en tiempo, supongo. eso es, sí, sí, Es mucho mucho más más complicado, pero se hacía frustración, así, pero... es verdad. Yo aquí añadiría una idea a todo lo que habéis expuesto, que, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, y es que con esos tres parámetros que nos ha dado Paula, tecnología, equipo y metodología, vas a darle mayor o menor importancia a aquel, en función del presupuesto económico, o sea, en función de los recursos que tengas, ya sean humanos o económicos, porque a la hora de crear una unidad de inteligencia con muy poco presupuesto o con muy pocos recursos humanos, una persona sola, por ejemplo, un solo analista, que es como más o menos empiezan todas las unidades, va a necesitar muchísima tecnología para sacarle mucho jugo a su trabajo. Ahora bien, si tú ya empiezas a disponer de más personas, lo que vas a necesitar es que esas personas o esos perfiles se complementen muy mucho entre ellos y que no sean iguales para evitar esos sesgos de los que hablaba Carlos en el ámbito tecnológico, pero también existen en el ámbito humano, ¿no? Entonces, bueno, a mayor presupuesto y a mayor cantidad de recursos humanos, pues para mí quizás menor importancia tenga la tecnología. No obstante, y si me tuviera que quedar con uno de esos tres, doy por hecho que cualquier analista va a mantener una rigurosidad en su trabajo y va a seguir una metodología determinada, cada cual adaptándola a sus gustos y preferencias, pero el equipo por encima de todo. Yo creo que sin el equipo humano que ejerce esta labor sería imposible llegar a los resultados que se llegan. Ramiro introduce un tema importante, que es el de adecuar los objetivos de la unidad a la realidad de la propia unidad, ¿no? Si tú tienes a una persona, tú no puedes pretender que esa persona, o sea, que, no sé, no puedes apoyarte en ella para que te explique tus riesgos legales, normativos y a la vez te cuente cómo van las cosas, digamos, las tendencias geopolíticas. Simplemente no le va a dar la vida, ¿no? Y seguramente la capacidad, lógicamente. Ahora, cuando tú empiezas a crecer y tienes un equipo más grande, pues especializar incluso, ¿no? a las personas en según qué tareas o lo que dice Ramiro, ¿no? Tener personas que son complementarias y de esa forma puedes abordar muchas más tareas y muchos más ámbitos de conocimiento y puedes empezar a hacer muchas más cosas. Pero en definitiva, cierto, adecuar objetivos a la realidad de la unidad, porque al final nos vemos haciendo cosas con los medios que tenemos y la presión es elevadísima. Y Yo al de hecho tiempo ahí disponible, que ahí eso enlazo es lo que iba a decir, o con... sea, que es muy importante ya no solamente tener en cuenta el factor del recurso económico, sino también del recurso del tiempo. Pues muchas veces, por ejemplo, nosotros nos encontramos con la situación de
empresas que o bien tienen todo el tiempo del mundo, pero les falta ese aporte económico para poder, digamos, pegar ese empujón hacia adelante y poder sacar realmente valor de aquellas cosas que pueden llegar a hacer. Pero luego también nos encontramos mucho con la situación de empresas o de entidades que tienen la situación de que no tienen el tiempo, pues por ejemplo, para que sus analistas, que ya tienen un trabajo, que ya tienen unos temas que hacer, dediquen tiempo a aprender a utilizar una herramienta nueva, a aprender a hacer o intentar empezar a hacer otras cosas distintas, porque ya tienen un trabajo definido. Y entonces, dentro de esa especialización también muchas veces nos encontramos con esa situación de que la curva de aprendizaje a veces no se puede superar, no porque no se quiera, no porque no exista el dinero para poder acometerlo, sino porque no hay tiempo, que muchas veces eso también se nos olvida. Pero seguro, ¿no os ha pasado a vosotros tres que si tú explicas esto a la persona a la que le estás vendiendo el servicio, o la persona o tu cliente, ¿no? Dentro de la compañía o fuera de la compañía, yo creo que en general la gente lo entiende. Es decir, oye, si yo tengo tiempo, yo puedo hacerte esto, ¿no? Lo que mis capacidades dan y demás. Si tú me empiezas a retirar tiempo de esto, la calidad o la profundidad de mi producto, de mi trabajo, va a tener que ir bajando de manera, o sea, es que no hay otra opción. Y eso incluso se puede traducir en que luego, pues, a lo mejor tu facturación puede ser distinta. Pues yo por tanto tiempo de trabajo, por este producto de esta profundidad, te puedo cobrar X, y si empezamos a bajar, ¿no? Calidad, profundidad y tiempo, te empieza a cobrar X menos uno, menos dos o lo que sea. En general, en vuestra experiencia, ¿no os parece que la gente, cuando tú le explicas esto y tú gestionas bien las expectativas que tienen cuando se te acercan a pedirte algo, la gente entiende? Es gestión de expectativas, lo has dicho, Carlos. Esa es la clave. Siempre, en cualquier escenario, hay que gestionar las expectativas y ser un poco conservador, ¿no? Con los recursos, con el tiempo. Y efectivamente, al final es el encaje de tiempo y forma, ¿no? Lo que va a determinar la situación idónea en cada caso, ¿no? Pero la gestión de expectativas es la clave. Ujú. Y luego también ser muy consciente de hasta dónde eres capaz de llegar con todo lo que tienes. Y en el caso de que veas que necesitas, pues por un imperativo de negocio, por un imperativo operacional, tener que llegar un poquito más allá, plantearte otras situaciones, ver si merece la pena priorizar otra serie de servicios, otra serie de acciones dentro del equipo que ahora mismo no se estén priorizando porque se están haciendo otras, pero si esas acciones se priorizan, pueden ayudarte a cometer un problema. El caso típico de esto es cuando existe una crisis, cuando de pronto surge una crisis, que de pronto se tiene que parar todo porque te tienes que poner con ello y tienes que ver qué ha pasado, tienes que ver si sigue todavía activo, cuánto va a seguir activo, si está subiendo, si está bajando, y al final pues paras todo para poder dedicarte a eso. Pero luego hay también, por ejemplo, creo que es muy importante también entender que muchas veces cuando no se llega hay otras alternativas y algunas veces también pasa por la externalización de servicios. El contar con unidades que ya estén formadas, que ya trabajen en ese tipo de servicios para poder aumentar tu valor más allá de lo que tu propia capacidad de recursos puede, a nivel de equipo, y a nivel tecnológico, pueda llegar a hacer. Entonces ahí yo creo que también es muy importante tener en cuenta esos factores. Desde luego, no todo el trabajo se puede sacar de manera interna. Es por eso que es súper importante también en esa labor de inteligencia competitiva que muchas veces se confunde o solamente se habla de análisis de competidores, que no todos los competidores, por cierto, son competidores en todos los ámbitos para una misma empresa, también pueden ser aliados, ¿no? Pero esa labor de inteligencia competitiva tiene que ir también asociada a toda la cadena de valor de tu unidad de negocio, porque al final la parte de proveedores, ese eslabón de la cadena de valor, es tan importante o más, porque como bien dices tú, Paula, llega un momento en el que pueden multiplicar por X todas tus capacidades si tienes unos buenos proveedores identificados. Que hoy en día, entendiendo que las empresas, digamos, que se lanzan siempre, ¿no? Hacia el punto, digamos, de la externalización por encima de otros, tu trabajo va a ser tan bueno como el que te hagan tus proveedores, ¿no? Es decir, si al final tú tienes que hacer el trabajo de tus proveedores, pues te puedes quitar ese eslabón, digamos, ¿no? O sea, cuando tú contratas a alguien es porque no tienes la capacidad para hacerlo, no tienes el tiempo o lo que sea, y por tanto contratas a empresas que además hoy en día las hay muchas y muy buenas, y además pueden ser españolas o de fuera de España o de muchos sitios, y es vital que tú tengas identificado un buen mapa de proveedores.
tanto para tus tareas habituales, ya te estableces además luego relaciones de confianza con las empresas, ¿no? Y ya sabes que puedes recurrir a ellas en cualquier momento, como para situaciones de emergencia, cuando dices, bueno, ahora mismo no tengo tiempo para sentarme aquí, voy a ver qué empresas se dedican a... No, necesito contratar a alguien ya para que me ayude a hacer esto ya. Y tienes que lanzarte sobre ello. Y eso, el mapeo de proveedores, digamos, o de nuevo, ¿no? La vigilancia digital sobre proveedores, en términos de inteligencia competitiva, te puede sacar de muchos problemas. Exacto, hay que tener como, yo siempre utilizo la palabra ecosistema, ¿no? Y al final, pues de competidores, de proveedores, de clientes, siempre a mano, gracias a esa vigilancia activa y permanente para situaciones que lo requieran, ¿no? Nosotros, de hecho, como decía, como comentaba al principio, el informe digital de huella digital lo tenemos externalizado con una empresa externa experta en estos temas, ¿no? Y por tanto nos valemos de un partner para gestionar este tipo de información tan sensible y que requiere una serie de técnicas ¿no? especializadas y por eso lo ponemos en mano de un partner experto. Ujú. Bien, pues muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones en el día de hoy. La verdad que yo creo que ha sido súper interesante. Tenemos, de hecho, un par de preguntas en el chat que si queréis pues podemos ir pasando al turno de preguntas y una vez tengamos ya la parte de las preguntas del chat vistas, si alguien más tiene alguna duda o quiere aprovechar este tiempo para comentar, que sepa que tiene disponible el micro para poder hablar. En primer lugar, José nos saluda desde Galicia para preguntar si vamos a hablar sobre análisis de inteligencia de amenazas. En este caso, no sé si alguno de vosotros tiene experiencia sobre el tema. Bueno, estoy viendo ahí a Carlos que se desmutea. Bueno, yo solo porque tengo relación, digamos, tangencial, ¿no? Yo me dedico al ámbito de la seguridad física, pero al final, hoy en día, la ciberseguridad impregna prácticamente todos los ámbitos de la compañía y todo el mundo tiene que saber un poco. La verdad es que la pregunta es un poquito abierta. Entiendo al final que una respuesta un poco también abierta vendría a decir que la ciberinteligencia, ¿no? La inteligencia centrada en ciberamenazas es también un elemento de gran interés y gran importancia dentro de las compañías y al que se destinan más bien muchos recursos hoy en día porque se entiende que son amenazas de primera magnitud. Ahí además, también es muy importante comprender el encaje y el valor que tiene la combinación del apartado técnico y del no técnico. El cómo tener una persona que sea pues, un analista de ciberseguridad formado, que sepa hacer análisis de malware, que pueda hacer algún tipo de situación relacionada con pentesting, análisis de redes, entender cómo funciona desde el código, por así decirlo, la amenaza, pero luego también tener la aportación de un analista de inteligencia, o en este caso de ciberinteligencia, que sepa dar contexto y sepa dar un foco a ese ataque, el por qué de pronto ese ataque o por qué de pronto ese riesgo, por qué proviene de esas regiones, de esas localizaciones, intentar dar un poco de pistas quizás a la gran pregunta o el gran problema que siempre tenemos cuando tenemos un problema de este ámbito, que es la atribución, es decir, hemos recibido un ataque o podemos recibir un ataque, pero ¿quién nos ha atacado? Esa es la pregunta quizás más difícil que existe hoy en día en este ámbito y en ese punto yo, por lo menos en mi experiencia personal, la combinación de ese mundo de lo técnico con lo no técnico es la mejor manera de asegurarnos el éxito, porque es muy complicado tener la atribución, pero sí por lo menos llegar a entender algún insight o algún elemento que te diga, pues puede haber venido de aquí o puede haber sido debido a estas situaciones. Luego también teníamos la pregunta de Eduardo Larco Solano, que nos escribe desde Lima, desde Perú, y pregunta qué tan determinante puede ser el informe de huella digital de un analista de inteligencia para impedir que se concrete un proyecto de negocio lesivo para los intereses del país o para la imagen de una empresa. También pregunta si en este caso el marco normativo español contempla la posibilidad de poder hacer esto. Una pregunta bastante intrincada. Bueno, yo le puedo dar un poco de claridad sobre la primera parte de la pregunta y en cuanto a las empresas se refiere, ¿no? Aunque de manera generalista lo podríamos extrapolar. La labor de un analista de inteligencia, al fin y al cabo, es, como hemos ido comentando durante la charla, es reducir la incertidumbre para la toma de decisiones. Entonces,
que el producto de una sola de las herramientas que maneja un analista sea muy determinante o poco determinante, eso le corresponde al decisor o al cliente al que tú envías ese producto. Nosotros, como analistas, lo único que podemos dar son hechos objetivos y no opiniones. Podemos analizar datos, podemos analizar tendencias, etcétera. Y luego crear productos como un informe de huella digital, pero la valoración de esos productos le corresponde al decisor y nunca a nosotros mismos, con lo cual eh, nosotros no vamos a saber nunca qué ponderación le va a dar el decisor a ese producto que le entregamos, porque lo habitual o lo ideal también es que ese decisor disponga no solo de ese producto, sino de muchos más para conseguir tomar esa decisión. Y luego además también, y nunca hay que olvidar, que los decisores toman sus decisiones en función de sus propios sesgos y en función de lo que tienen en su cabeza y que tú no tienes por qué conocer. Así que yo diría que en una escala del 0 al 10, ese producto que tú entregas puede tener una importancia de 1 o de 10 si es crítico para el decisor. Yo creo que lo has clavado, Ramiro. Es cierto que tú construyes tu reputación dentro de la compañía y cuanto mejor es tu trabajo, pues seguramente más valoran, ¿no? Tu input a la hora de tomar una decisión. Pero esta puede ser, o sea, tu impacto a la hora de una decisión puede ser muy alto o muy reducido y esto ir cambiando a lo largo del tiempo. Desde luego, cuando te equivocas, si te equivocas mucho, empieza a ser cada vez más reducido. Pero el otro elemento de interés es lo que tú has dicho. Tú eres una fuente de información dentro de la compañía. El CEO, el presidente, quien sea, seguramente tiene un contexto mucho más amplio sobre el problema que se está intentando solucionar. El problema quiere decir la necesidad, ¿no? Digamos, que existe en ese momento. Y tú vienes a ser una pieza del puzzle que da más claridad, idealmente, más claridad a la cuestión. Pero no, generalmente, lo normal sería que no fueses tú el determinante, el que determines el KO o OK, ¿no? Tenemos también aquí otra pregunta que nos comentan, dice, ¿cómo se complementa la inteligencia de fuentes abiertas y la inteligencia de fuente cerrada para enfrentar los riesgos? Aquí, por ejemplo, sí que, pues ya sobre todo a Ramiro y Carlos como analistas, ¿vosotros qué tan cómodos estáis con el concepto de fuente cerrada? Pues a mí, por ejemplo, normalmente no me suele gustar mucho, pues muy pocas cosas son cerradas, como mucho se vendrá de una fuente distinta, pero tanto como llamarlo fuente cerrada, por ejemplo, a mí siempre me gusta utilizar otro tipo de términos. ¿Vosotros qué opináis? Mm. Yo no sé si entiendo muy bien la pregunta. Nosotros somos, en mi caso, una unidad de análisis de inteligencia de fuentes abiertas. Es nuestro recurso básico. Ocurre que luego podemos recurrir a otro tipo de fuentes y en realidad son fuentes humanas, no son de otro tipo a las que uno recurre pues, en virtud ya de las relaciones que establecen, ¿no? Debido a tu cargo, otras compañías, etcétera. Pero desde luego, la fuente abierta hoy en día es suficientemente rica como para que si tu objetivo es explotar información de fuentes abiertas, bueno, puedes extraer información de altísimo valor de ellas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Al final, la dicotomía fuente abierta, fuente cerrada, yo de hecho, fuente cerrada es que prácticamente ni la mencionaría porque a nuestro nivel o a nuestros sectores no existen. Existen fuentes públicas, existe fuente de información publicada, accesible, que te puede costar más o menos tiempo y recursos, pero una fuente cerrada como tal yo no la he valorado nunca. Ahí, por ejemplo, entiendo que también a lo mejor se pueden estar refiriendo a todo lo que puede provenir más de entornos privatizados, como por ejemplo, pues información que no esté públicamente expuesta o que incluso pueda llegar a estar Ajá. en entornos más fuera de lo que es la Internet abierta. Ya no hablamos de Deep Web únicamente, sino también de Dark Web. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, existen varias soluciones tecnológicas que ayudan a acceder a esa información, con lo cual, digamos que incluso en ese ámbito, ya ese concepto de fuente cerrada yo creo que ha quedado un poco obsoleto, porque al final, pues, bien sea con el recurso tecnológico adecuado o con un perfil especializado adecuado, porque, por ejemplo, en el caso hay
ciertos carices o cierto tipo de información que nosotros como analistas no tenemos la habilitación determinada para poder hacerlo, pero que un detective privado, por ejemplo, sí que puede llegar a tener con la habilitación del Ministerio del Interior. Entonces ahí al final no es tanto el entender cómo funciona cada una, sino saber cómo poder acceder a ella. A la hora de complementarla, pues a veces, un poco ahí estoy un poco de acuerdo con lo que comentan Ramiro y Carlos. Para mí, puedes encontrar productos de altísimo valor utilizando únicamente información de fuentes abiertas, que yo creo que es lo importante. Al final, a día de hoy, el 80% de la inteligencia que se hace en el mundo proviene con información de fuentes abiertas, con lo cual ese valor tiene un sentido y tiene también una explicación, por lo Podemos menos. volver a lo que comentábamos antes también, ¿eh? De gestionar expectativas y de Justo. tus medios y tus capacidades. Nosotros generalmente no somos un servicio de inteligencia como el de un Estado, ¿no? Que tiene acceso Claro. a un millón de fuentes y a un montón de cosas. Al final hacemos lo que hacemos. Yo creo que es un trabajo de mucho valor, pero que no pasa ciertos límites, ¿no? Ciertas limitaciones, más bien. Sí. Sobre todo, de hecho, que tampoco lo hemos comentado mucho en la sesión, pero que también entra ahí un elemento muy importante que es el reglamento de protección de datos. Se ha hecho, pues, por ejemplo, ahí en el caso de todo lo que tiene que ver con huella digital, todo lo que tiene que ver con investigación de candidatos y demás, pues, por ejemplo, el marco normativo que tenemos actualmente aquí en España, y aquí Marta también seguro que puede aportar muchísimo más que yo, pero ahí necesitas un consentimiento expreso de la persona. Entonces, esa persona puede decidir qué quiere dejar expuesto y qué no quiere dejar expuesto, y el trabajo del analista es trabajar con la información que haya disponible. Totalmente. Nosotros no podemos, lo mismo que para pedir referencias, ¿no? No podemos realizar un informe de huella digital sin el consentimiento. Y los consentimientos a día de hoy en cualquier proceso de búsqueda, de evaluación, forman parte de nuestro día a día. Hay veces que tenemos proyectos grandes donde tenemos 4 tipos de consentimiento que el candidato tiene que firmar. O sea, esto es son reglas imprescindibles que hay que cumplir y ya os digo que se lleva con el máximo rigor y no se puede realizar un informe si no tienes ese consentimiento, ¿no? Y puedes ayudar, de hecho, si te encuentras información, pues que alguien pueda tener abierto algún perfil que igual no debería, ¿no? Puedes incluso tener alguna conversación con este profesional y darle algún consejo, sugerir algún motor de búsqueda, ¿no? Que pueda eliminar la información que queda reflejada ya y no debería, o sea, nos hemos encontrado casos, ¿no? Donde es verdad que hemos tenido este tipo de, como cuento, este tipo de conversaciones con los candidatos para que puedan minimizar a sí mismo una huella que no le conviene y que está dentro de la legalidad, pero que no le conviene, ¿no? Ujú. Tenemos 2 preguntas más. Vamos a ver si nos da tiempo antes de terminar la sesión de poder hacerlas, que nos quedan 5 minutillos. Nos preguntan, dadas las inmensas posibilidades de la inteligencia que han comentado y todo el potencial que tiene, ¿creen que las empresas de cierto tamaño deberían contar con algún perfil especializado en la materia, es decir, un analista? Yo lo veo claro, Ramiro, Carlos, supongo que vosotros también. Esta es fácil, Sobre yo Yo voy, creo. todo, yo voy a decir que sí. hombre, cada vez hay más y más y más datos, ¿no? Que hay que explotar, que hay que usar, que hay que utilizar para diferenciarse, sin lugar a dudas, vamos. Yo creo que es crítico, ¿no? En el mundo en el que nos movemos hoy en día, es crítico que alguien se preocupe como mínimo, ya no digo de hacer análisis de inteligencia, pero como mínimo, hacer una buena gestión del conocimiento que tenga la empresa dentro vamos, ya de por sí, quiero decir. Y si eso evoluciona a un perfil de análisis de inteligencia, pues habrás plantado una semilla que tendrá mucho valor en el futuro, desde luego. Vale, pues como última pregunta, tenemos a una persona que está interesada mucho en el mundo de la análisis de inteligencia, que con muchas posibilidades laborales hacia el futuro, y pregunta ¿cómo se puede preparar para ser analista de inteligencia? Yo personalmente pienso que los analistas de inteligencia provienen de cualquier ámbito, en realidad. Es cierto que hay según qué estudios de los que salen muchos analistas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la criminología, de ahí viene mucha gente, de las ciencias sociales viene mucha gente,
pero precisamente por esa confluencia con el ámbito tecnológico, cada vez más son necesarios los perfiles de gente que proceden de los ámbitos llamémoslo, de las ciencias duras, ¿no? O del ámbito de la tecnología. Yo, si hoy tuviese que empezar a formarme en algo para ser algo en el futuro, yo intentaría ser analista de ciberseguridad, ciberinteligencia. Creo que es un ámbito con un crecimiento, ¿no? Quiere decir, un campo profesional con un crecimiento bestial, con una demanda de trabajadores muy elevada y en la que uno puede desarrollarse profesionalmente rápida y lucrativamente. Para eso, como tú bien dices, Carlos, es interesante que la persona opte por ramas más técnicas, científicas, ¿no? Que te dan un bagaje y una forma de pensar, un mindset unido a un conocimiento técnico que vas adquiriendo de distintas herramientas y de distintos stack que te va a poder enfocar y ayudarte, ¿no? Y luego obviamente, la formación de posgrado que sea como pues muy especializada en estos temas, que la hay, ¿no? Ujú. Claro, perdón, no quiero dejar de decir que efectivamente tú puedes provenir de cualquier ámbito, pero es muy interesante que puedas hablar el idioma común que hablan el resto de analistas, ¿no? Sabéis que hay másteres en análisis de inteligencia, hay varios ya, públicos y privados, hay títulos propios, hay un montón de certificaciones, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para formarte específicamente en el ámbito de la inteligencia, ciberinteligencia o lo que sea. Desde luego, el panorama formativo especializado en análisis de inteligencia en los últimos años ha sido brutal la evolución que ha experimentado. Si bien antes solamente encontrabas ciertos máster o títulos, hoy en día los hay de todos los presupuestos y de todas las materias posibles anejas al análisis de inteligencia. Entonces, yo, por mi parte, lo que recomendaría a las personas que quieran formarse como analistas de inteligencia es, en primer lugar, tener un poco claro a qué se quieren dedicar en un futuro, porque no es lo mismo dedicarte a la ciberseguridad que al análisis político, por ejemplo. Entonces, en función de ese objetivo que tengas en tu carrera a medio plazo, deberías formarte en unas materias u otras. Y desde luego, por donde sí que deberías pasar es por una formación generalista en análisis de inteligencia, pues que te cuenten un poco conceptos básicos, metodologías fundamentales, etcétera, porque eso te va a dar, como bien dice Carlos, una manera de expresarte y de hablar que vas a compartir con el resto de analistas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ramiro, Marta, Carlos, por habernos acompañado aquí hoy en esta sesión. Espero que para todos los asistentes haya sido una sesión interesante. Contaros que, bueno, pues que estamos aquí un poco también para poder aportar un poco sobre el valor que tiene la inteligencia y la inteligencia de fuentes abiertas en este caso para la empresa, para entender cómo podemos ayudar a la prevención y a la superación de esos riesgos que puedan existir y sobre todo mirar más hacia el futuro en esa parte más estratégica con la inteligencia competitiva. Y nada, darle las gracias a ESIC por tener la oportunidad de poder haber traído este tema hoy a la mesa. Y nada, pues Juanjo, un placer haber participado con vosotros. Muchas gracias, Paula y Ramiro, Marta, Carlos. Muy interesante la sesión y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias también a todos los asistentes y creo bueno, que ha sido un tema que se ha desarrollado muy bien, muy interesante y, bueno, también las últimas preguntas me ha resultado también, pues, o sea, la gente tiene interés, ¿no? La gente tiene interés por dedicarse a esto y con razón, ¿no? Por todo lo que habéis comentado. Pues nada, gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas Muchas gracias a todos, gracias. un placer. Placer. Hasta luego.